Hola chicas, acá estoy. Hoy vamos a pintar el honguito. Y fíjense la zona de luz que tiene por acá, la zona de sombra que tiene por acá. Y bueno, todo esto es misceláneas, cuestiones que van a acompañar a nuestro honguito, que es nuestro personaje principal. La idea es que vayamos a usar, como les digo, un lápiz que no sea ni muy cremoso ni muy duro para que no dañe mi hoja. Y dos pinceles, yo estoy usando un número 6 y un número 0, porque lo que quiero es lograr con el más grande, el 6, es fundir toda la parte que es roja, y con el número, digamos, 0 o un 2, vamos a hacer todos los detallecitos que son los más chiquitos. Eso lo van a ir manejando. Siempre digo, este dibujo tiene más o menos, para que tenga una idea, la proporción del pincel es porque este dibujo tiene unos 10 centímetros de alto y unos casi 8 de ancho. Cuanto esto va creciendo, el pincel puede ir variando también. Así que bueno, manos a la obra. Bueno, empezamos dibujando. Siempre les digo que lo que a mí me gusta, que aconsejo, es que ustedes o pueden calcar el dibujo o si bien lo pueden bocetar sobre mi papel directamente, nunca dañando ni forzando para que luego cuando borremos no se note lo que tengamos por debajo, porque nuestra acuarela no nos va a cubrir. Más o menos, si yo sé que esto tiene 8 por 10, puedo trazarme unas guías como para ver que en este contorno va a estar alojado en el primer tercio de mi cuadrado, como quien diría, va a estar lo que es la cabeza del hongo, y luego en el centro de este cuadrado va a estar el eje que va a ser nuestro tronquito. Todo esto para que tengamos proporciones. Y luego lo que es el sombrero del hongo va a ser algo que es semicircular para un lado para el otro. No termina derecho, sino termina en panza. Y luego en mi centro más o menos tiene desde su nacimiento 1 centímetro y va bajando y se va engrosando hasta llegar, a grosso modo, no les quiero mentir, 2 centímetros, 2 centímetros y medio, con una leve pancita. Los hongos, a medida que van creciendo, su tronco va estallando. Entonces, en donde ustedes ven, en la mitad más o menos, tracemos como si fuesen una rotura, que es donde estalla, digamos, el tronco, y luego afinamos para crear estos desniveles que quedan muy lindos. Más o menos así nos va a quedar bocetado nuestro honguito. Luego, en donde se une el sombrero con el tallo, también tiene como una textura estallada, que es una rebarba así, que es como un voladito, que también queda muy lindo. Y luego en su interior, acá vamos a generar una sombra de lo que es parte de adelante del hongo y lo que esconde en su interior, que acá vamos a trabajar las luces y las sombras. Luego también es importante que en lo que es mi sombrero más o menos esté de manera salpicada, formando unos circulitos, que estos circulitos van a ser las pintitas de mi hongo. Más o menos tengan presente siempre que es como un dado número 5, pongo 4 y 1 en el centro, como para que no le queden ni muy amontonados y sea equilibrado todos estos lunarcitos. Entonces no estén todos muy juntitos, estén como distribuidos. Una vez que ya más o menos bocetamos esto, bueno, luego si quieren le hacemos lo que es la periferia y las misceláneas que yo le digo de ramitas, podemos acompañar algunas flores. Pero esto es nuestro personaje principal. Ahora a borrar lo que me molesta, que son estas líneas de acá y algunas que hice de más. Así podemos empezar a pintar. Bueno, vamos a pintar. Acuérdense, 2 pinceles, uno un poco más grande, número 6, y uno un 0 o 1, 2. Siempre que sea fino, termine en punta, porque los detalles que voy a necesitar de acá adentro son más delicados. Y después siempre tengo mi pincel que no tiene que ser muy caro, y este es el pincel que yo le llamo de rescate, que es para levantar si me confundo y conseguir más luz. ¿Se acuerdan que les decía los otros días? Un secretito:
Podemos usar puntitos, líquido enmascarador, si tenemos este producto que es el Drawing Gum, que también es enmascarador para los puntitos, o podemos usar crayón infantil. Acá tengo esto que usan los chicos. Este es marca Crayola, pero pueden usar Hobby o lo que tengan. Al ser un material graso, vamos a hacer en los puntitos unos pequeños circulitos para que nuestro pigmento no se deposite en el papel y quede absorbente. ¿Qué pasa? Nos va a quedar brilloso y después si nosotros queremos pintarlo de blanco no lo vamos a poder pintar, ya va a quedar así brilloso nuestro soporte. La opción también es dejarlo en blanco y después borrarlo, pero sí tienen que ser muy cuidadosos cuando hacen la luz, justamente de no pintar ahí. Eso es una pequeña elección. Yo voy a usar el Drawing Gum para después borrarlo, pero acuérdense, pueden usar tanto el crayón como dejar la zona libre o líquido enmascarador. Yo simplemente voy a usar esto porque es muy fácil. Hago mis puntitos, los dibujo con el Drawing Gum. Este tiene líquido enmascarador y como es celeste, me permite ver dónde deposité mi líquido de enmascarar, valga la redundancia. Pero bueno, acuérdense, pueden usar líquido enmascarador, crayón blanco o simplemente dejar la zona sin pintar. Ahora vamos a empezar con lo que es el color rojo. Yo acá tengo color de acuarela roja. Simplemente lo que voy a hacer es, como siempre les digo, es muy poquito lo que usamos, es generar una aguada que tenga esta consistencia de tinta translúcida. Como necesito que el color sea el más livianito, empiezo con bastante agua. Siempre tengo tiempo para oscurecer, pero nunca para aclarar, porque siempre acuérdense que lo claro es el papel, la veladura del papel. Entonces voy a arrancar. Mi pincel siempre está bueno que cuando yo lo cargo, lo escurra un poquito para que no ocurra el error de que me caiga la primera gota tan grande y no poder controlar el nivel de entintada. Voy a empezar por el extremo de acá arriba y ya voy a saber que mi luz va a venir de este extremo izquierdo superior. Entonces voy a dejar ahí sin pintar. Entonces simplemente empiezo a colorear en este extremo. Vengo para acá, acuérdense, si acá hay un lugar sin pintura, porque justamente es un lunar, o lo salto, o si tengo crayón voy a pasar el pincel y no va a pasar nada. Yo tengo el líquido de enmascarar y voy a hacer como un círculo. Dibujo un círculo. Limpio el pincel y ahora este círculo que yo hice acá lo voy a fundir. Lo voy a fundir hasta llevarlo a casi nada. Pero aún así, si yo quiero que quede más blanco, acuérdense de mi pincel de rescate, que siempre que tengo que chequear que esté bien limpio, lo seco con mi servilleta y levanto un poquito. Yo cuando digo levanto es con la servilleta, limpio, barro y saco el pigmento en mi servilleta. Limpio y barro y saco mi... Así yo voy generando esa luz que es tan notoria en este extremo. Y sigo pintando. No tengo que perder mucho tiempo porque si no me va a generar una veladura en esta parte. Yo lo que quiero es barrer todo para el otro extremo, que va a ser en la zona que va a estar en oscuridad. Acuérdense que acá hay un filete blanco, entonces no llego hasta el tope de la base. Así mi sombrerito también tiene ese filete que queda tan lindo cuando se separa de sombrero del interior del sombrero. Todos esos detalles me generan como más realismo en la ilustración.
Acuérdense que esto no es una réplica fotográfica, sino que es una acuarela ilustrada. Como yo le digo, de cuentos. A mí me gusta hacer como las ilustraciones como si fuesen de los cuentos que veíamos. Ahí ya voy generando la luz que está en mi original, miren. Dejo secar un poquito y si veo que acá se granuló un poco, lo voy barriendo, porque a veces tiende a depositarse el pigmento en donde yo dejé barrida mi pincel. O sea, si yo barrí y dejé acá, el sedimento se queda depositado acá. Entonces trato de barrerlo hacia el extremo que yo quiero que se deposite la oscuridad. Si no, me va a quedar como ese granulado ahí, que puede quedar lindo como textura, pero en este caso yo lo quiero bastante uniforme. Dejo secar y mientras que dejo secar podemos pasar a lo que es la parte de oscuridades que está acá. Esto lo conseguí con un color ocre, que el color ocre es un poquito de amarillo con apenitas nada de rojo, y si tienen ocre, obviamente directamente, bueno, pueden usar un ocre de su paleta. Yo lo voy a formar con un poquito de amarillo, se los muestro acá como lo había formado antes, y apenitas nada de rojo. Y ustedes ahí lo van viendo, si lo quieren más amarillento, le ponen un poquito. Obviamente que siempre el ocre va a variar según el amarillo que tengan. Ustedes saben que los amarillos son un montón. Hay amarillo estridentes, amarillo nápoles, amarillo oro. O sea, uno habla de amarillo, pero hay un montón de amarillos en el mercado. Y eso también, bueno, va a variar. Pero no nos vamos a estresar en este momento en qué amarillo. Simplemente mezclemos un poquito de amarillo con rojo y creemos todo lo que va a ser nuestras sombras del honguito que va a estar acá. Lo mismo, voy pintando, siempre como si estuviese dibujando. Miren lo que hago acá. Dejé ese espacio en blanco, justamente para crear luz. Y voy para acá, para este extremo. Luego salto porque voy a dejar un poquito de luz y me voy a esta profundidad que está acá. Dejo un filete para después ver qué hago con ese filete. Si lo relleno, lo dejo en sombra. Y lo pinto del color más clarito que va a tener el interior de la copa de mi hongo. Y así sigo hasta el otro lado. Si yo quiero generar estas entradas, de antemano voy a dejar, acuérdense, un poquito más blanco esos lugares. Entonces vuelvo a dibujar con mi pincel. Agarro el pincel de la manera más cómoda, como si estuviese dibujando con un lápiz. Tengo que sentir que mi pincel es la prolongación de mi mano. Yo estoy apoyando toda esta parte de la mano. Estoy cómoda, me puse música. Y para este día tan frío, la verdad que un honguito viene genial. Ahora voy a bajar a lo que es el tronquito. Acá puedo humedecer, en la técnica de húmedo sobre húmedo, puedo humedecer bastante la parte de mi tronco para que la pintura, la acuarela, la aguada, vaya corriendo solita. Y lo voy estirando hacia el otro extremo. Pero acá voy a crear... Este ejercicio está bueno porque voy a crear la contraluz. Viene luz de acá y voy a dejar una luz de acá también. Eso hasta a veces es divertido también dejarlo. Siempre tiene que tener una lógica, pero en este caso el honguito le puede estar reflejando de los dos lados la luz. Voy bajando y voy subiendo. Y acuérdense que la luz va a estar acá. Entonces con mi pincel, nada más con agua, voy barriendo esta misma entintada con el pigmento para amalgamarlo. Y ahí ya generé este volumen, que obviamente lo voy a reforzar. Ahora me voy a fijar si ya secó lo de arriba, vuelvo a pintar la parte de la copa, el sombrero de mi hongo. Todo esto es cuando uno va pintando en simultáneo. Dejamos secar una parte y vamos a la de arriba. Damos una segunda veladura
Acuérdense que hago una manera circular acá, no lo tapo y continúo hacia el otro extremo. Miren la fluidez que tiene la entintada. Esta es la cantidad de agua justa. No chorrea, pero corre bien fluido. En este caso, esta parte después es la que va a recibir una tercera entintada y voy a oscurecer más. Limpio mi pincel, lo seco y con el pincel limpio voy a esfumar esta parte para conseguir más luz. No llego hasta el extremo porque limpio mi pincel, quiero esfumarlo más y levantar. Voy con mi pincel de rescate a levantar esta luz que no quiero perder. Quiero que continúe así. Y ahí dejo secar. Paso de nuevo a lo que es la parte de abajo. Acá volvimos. Bueno, fui a buscar el color ocre porque no quería que se queden con la duda. El color ocre de Winsor & Newton es este. Es un color bastante cálido. Y lo que voy a hacer es no tomarlo directamente acá porque si no me va a manchar mucho. Entonces voy a mi paletita y lo descargo. Ahora van a ver que tiene bastante naranja. Y vamos a hacer las zonas de pronunciamiento, digamos, más de sombra, que va a ser esta parte de acá. Voy barriendo. Siempre para barrer agarro un poquitito de agua y barro. Y extiendo hasta donde yo digo que va a estar la oscuridad. Vuelvo a agarrar. Y voy a pronunciar esta parte oscurita que está acá, sin llegar al límite. Y agarro nuevamente agua limpia y lo extiendo. Y ahora voy a la parte de arriba y voy a pronunciar más. Acuérdense que dejé un filete acá que no quiero que toque en la parte de arriba para justamente separar lo que es la copa de donde nace lo rojo con lo marrón. Estoy separando esas partes. Voy midiendo, ¿no? Para que no quede toda más o menos proporcionada esa parte de luz. Y acá yo quiero enfatizar que esta parte está por encima de esta, entonces a esta le doy más oscuridad. Y ahí vamos logrando el volumen. Y acá tengo que separar donde nace y ahora voy a ver cómo separo eso para darle otra sombrita extra acá para separar esta parte que le da sombra a su vez a esta intersección. Vamos construyendo el dibujo todo el tiempo. Dejo secar esta parte y voy nuevamente a una tercera capa para volver a oscurecer la parte de arriba de mi sombrerito. Nuevamente comienzo por este extremo. Vuelvo a hacer este círculo. Y me voy extendiendo.
Por eso es importante que la hoja tenga a veces bastante gramaje. Imagínense la cantidad de capas que le estoy poniendo. Esta es mi tercera capa. Y esta va a ser mi parte más oscura. Acá puedo tener un poquito ya más fuerte el color, miren, con menos cantidad de agua. Limpio el pincel y requete seco acá, que no tenga mucha agua. Va a volver a fumarse esta parte para que no me quede tan separado el grisado. Voy borrando las partes que queda como muy obvia la intersección. Y acuérdense, nuevamente, si yo le quiero volver a dar un poquito de luz con el pincelcito de rescate, voy como barriendo y esfumando más. Ya casi lo tenemos, chicas, ¿eh? Ahora con el pincel más finito voy a hacer hincapié en esta parte oscura, porque yo quiero que el honguito acá tenga mayor oscuridad. O sea, mi color rojo va a ser más pronunciado en esta zona. Y ya casi que agarro, es lo que yo digo cuando es seco sobre seco, agarro casi mi pigmento sin mucha agua. Entonces lo voy a colorear con mi acuarela bastante espesa. Esas son las zonas de oscuridad, cuando ya hago los detalles. Y voy barriendo. Y extiendo la parte sombreada hasta esta parte. Acá con mucho pulso sáquense todo lo que les molesta, como a mí, se me cayó un pincel. Y delimiten bien esta parte, que es lo que va a ser mi límite del dibujo de lo que es la base, mi tronquito, a mi honguito. Ahí está. Ya casi va queriendo. Y ahora voy a hacer con un poquito de un marrón más, como quien dice, más marrón, obviamente tiene mucho más rojo este, si yo lo quisiera hacer. Este es un color marrón chocolate, que es simplemente para algunos detalles en la base. Vieron que es donde toca la tierra. Donde se tocan estas intersecciones. Voy barriendo. Esta parte de acá también le doy una oscuridad. Y acá, acuérdense que les dije que íbamos a reservar esta zona para separar. Y acá lo que queda lindo a veces es hacerle como un rayadito. Vieron que todos los que son las setas, los hongos, se abre su cuerpo. Pueden hacer como unas rayitas muy sutiles que se van acostando. Eso también es muy lindo que veamos cuando vamos a ilustrar algo. Veamos un poco la naturaleza real, cómo es que se comporta. A mí me encanta ver cosas de la naturaleza y ver cómo las hojas se van uniendo en sus nervaduras. Las setas, justamente en esta parte, abren sus cuerpos y se agrietan, y es muy interesante. Bueno, chicas, me quedo dándole los detallecitos como siempre les digo. Les dejo el boceto final y espero que les haya gustado. Cualquier inquietud que tengan, me escriben.
Al final, ¿se acuerdan que yo tengo mi drawing gum, que es el líquido enmascarador? Cuando ya está seco, ahora les voy a mostrar cómo lo saco.